Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Foro 17. Mi nombre es Alexis Ortiz, como siempre, muy contento de compartir con ustedes a través de esta señal las conversaciones que traemos todos los domingos aquí. Fíjense ustedes, hoy vamos a hablar sobre un ciudadano de origen cubano, norteamericano de origen cubano, muy provechoso, un tipo muy positivo. Este caballero estuvo en aquel episodio de los años 80, ustedes recuerdan, de la Embajada de Perú, y después tuvo que salir con el Mariel, y ahora está aquí con nosotros. Este caballero es un dirigente cultural, un escritor, un periodista de lujo. Se trata de Luis de la Paz. Bienvenido, querido Luis. Gracias, emotivas palabras que has dicho. Felicidades, mi querido Alexis. ¿Cómo llegaste, chico, a Estados Unidos? Llegué durante el éxodo de Mariel, precisamente en 1980, tras los sucesos de la Embajada de Perú, que es un hecho que para muchos queda solamente el nombre, pero hay que recordar que en una casa y unos jardines se refugiaron en 48 horas 10.832 personas. Ese fue el detonante de la Embajada de Perú, gracias a que un grupo de valientes cubanos también desesperados se incrustaron en un autobús contra la verja de la embajada. A Fidel Castro le da una perreta y manda a quitar las postas, y nunca pensó que en 48 horas 10.000 personas ocuparían la embajada. A partir de ese momento se crea una crisis internacional y Fidel Castro, en esa monstruosidad que siempre lo caracterizó, movió sus contactos en los Estados Unidos e hizo que fueran unos barcos a buscar supuestamente a los que estaban en la embajada. Eso dio origen al éxodo de Mariel, que en unos 3 o 4 meses transportó a Estados Unidos, en cuanto artefacto flotara, a 125.000 personas, uno de ellos yo. Sí, señor. Oye, bienvenido. Realmente no. Y les voy a decir una cosa, queridas amigas y amigos. La llegada a Estados Unidos a través, porque dice, cae el Mariel, que Fidel metió unos bandidos y unos vagabundos y para que vinieran a echar broma, a perjudicar a los Estados Unidos. Pero a través del Mariel llegó a los Estados Unidos gente muy valiosa, gente que vino a fortalecer la comunidad hispana desde el punto de vista cultural, deportivo, intelectual, profesional de todo tipo, entre ellos Luis de la Paz. Bueno, entonces llegaste aquí, Luis. Cuéntanos cómo fue eso, qué hiciste, cómo arrancaste. Te voy a contar, pero primero me gustaría hacer una observación porque después se me va a olvidar. Sí. Yo hice una investigación y en el caso de la literatura, solamente en literatura, sin contar artes plásticas y otros géneros artísticos y literarios, solamente en literatura, en 40 años, los primeros 40 años del Mariel, un grupo de 32 escritores han aportado al canon de la literatura cubana y por ello también el canon de la literatura de los hispanos en Estados Unidos, casi 300 títulos. Así que puedes imaginarte la fuerza cultural. Menciona, Luis, algunos de esos grandes escritores cubanos que vinieron con el Mariel. Bueno, la figura cimera es Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas, sí, señor. También estuvo Carlos Victoria, Juan Abreu, Reinaldo García Ramos, Roberto Valero, René Cifuentes. Hubo un número, por mencionarte solamente algunos, porque te estoy hablando de 32 que vinieron físicamente en el Mariel. Ahora te voy a decir una cosa, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, aunque nos desviamos un poquito del tema, pero yo tengo la sensación de que Reinaldo Arenas no ha tenido el reconocimiento como un gigante de la literatura hispana que debería tener. Yo creo que sí, aunque Reinaldo Arenas goza un gran reconocimiento, debía tener mucho más. Lo que ocurre es que detrás está la mano del castrismo, que ha movido muchos recursos para neutralizar su obra, que es muy anticastrista, un alegato fuerte a favor de la libertad. Ten en cuenta que Reinaldo Arenas salió de Cuba con cierto nombre, había publicado un libro en Cuba, Celestino antes del alba, y El Mundo Alucinante, que había publicado en México. Por cierto que déjame interrumpirte, El Mundo Alucinante es, desde mi punto de vista, tú me corregirás, una de las mejores novelas que se han escrito en estos tiempos contemporáneos en Latinoamérica.
una novela sobre Fray Servando Teresa de Mier, el gran patriota, el sacerdote gran patriota mexicano. Pero esa novela tiene ese aroma garciamarquiano, ese deleite en la ficción histórica tan refinado, tan interesante, ¿no? Sí, esa novela en cuanto se publicó alcanzó un gran reconocimiento internacional porque es un libro sólido y además es un alegato constante, insisto en eso, por la libertad. Y era la lucha, que eso fue Fray Servando, un luchador por la libertad. En el caso de Reinaldo Arenas, con las editoriales, él salió de Cuba, publica 2 libros, uno en Cuba, el primero en el extranjero, y después empieza a publicar en ciertas editoriales de España y Latinoamérica, donde sus libros importantes editoriales, como Ceibarral, por ejemplo, o Monte Ávila en Venezuela, sin embargo, con el tiempo le fueron cerrando la posibilidad de publicar en esas editoriales, y llegó finalmente, al morir, publicó sus últimos 2 libros con la editorial local miamense de nuestro amigo Juan Manuel Zambada, Ediciones Universal. Sí, o sea, lo fueron cerrando muchísimo. Sí, pero bueno, pero quedará para la posteridad Reinaldo Arenas como uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX y lo que va de XXI. Bueno, hay una cosa que me gustaría conversar contigo un poco, dado tu experiencia en esa materia. Cuando yo llegué aquí al exilio hace unos 19 años, la vida cultural en Miami no era tan diversa, impactante y rica como es ahora. Es increíble todo lo que se ha desarrollado, la actividad cultural, en estas 2 décadas que yo voy a cumplir aquí. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Sí, yo creo que en el sentido general siempre ha habido una vida cultural creciente en Miami. Cada etapa tiene sus circunstancias. Al principio de los años 60, por ejemplo, que es cuando empieza la vida hispana cultural en Miami, había una población menor. Hoy en día la población es mucho más amplia y hay muchos más personas y también hay mucho más tecnología. La tecnología contribuye también a visualizar lo que está aconteciendo dentro del mundo cultural. Pero la vida cultural de Miami tiene y mantiene un ascenso constante. Muchos de los enemigos de Miami y de los hispanos, sobre todo los exiliados que vivimos en Miami, tenemos que escuchar constantemente que nos digan que Miami es un páramo cultural. Pero es todo lo contrario. La vida cultural en Miami tiene una gran visualización desde el punto de vista literario, de las artes plásticas y el teatro. Creo que esas 3 fuentes son fundamentales para proyectar la vida cultural más culta. Y hay festivales de teatro, festivales de artes plásticas, la Feria del Libro de Miami, que ya tienen una resonancia, un reconocimiento internacional. Sí, una gran presencia, una gran participación de público y el futuro va mejorando. Siempre en la ciudad de Miami hemos tenido dificultades con los recursos, pero en sentido general siempre la vida cultural se ha ido proyectando de una manera muy sólida. Sí, señor. Bueno, eso tenemos que celebrarlo. ¿Tú has tenido, tus obras, han tenido presencia en la Feria del Libro de Miami, por ejemplo? Sí, en varias ferias del libro de Miami. Entre ellas, este año que acaba de terminar, el 2023, pasado año 2023, yo estuve en la Feria del Libro presentando un libro de cuentos titulado Por las Paredes. Yo también he estado en otras ferias también anteriormente, aquí en Miami. También estuve en la Feria del Libro de Santo Domingo y estuve en la Feria del Libro de Guadalajara. La de Guadalajara ha tenido mucha importancia también. Sí, es fundamental. Es la más importante de este hemisferio y con muchos recursos, muchísimos recursos. Pero mi obra en sentido general, que es fundamentalmente novela, poesía y cuentos, ha tenido yo me siento satisfecho, no sé cómo catalogarla, pero sí me siento satisfecho con lo que yo he creado y con la aceptación que ha tenido con el público que me ha leído. Bueno, mira,
realmente la vida cultural de Miami es muy excitante, muy dinámica, muy diversa, muy efervescente. O sea que tenemos razones para estar orgullosos los que vivimos aquí de eso y debemos participar más, aprovechar esa vitalidad de la vida cultural de Miami para ser nosotros más protagonistas, tener más participación en eso. Ahora hay una cosa que me gustaría que conversáramos porque esto ha sido una de las grandes tareas tuyas del rescate del testimonio cultural latinoamericano aquí en el sur de la Florida, que son tus viernes de tertulia. Por cierto que tengo que agradecerte que en uno de esos viernes de tertulia tuviste la amabilidad y la generosidad de invitarme a mí. Háblanos un poco de tus viernes de tertulia. Bueno, Viernes de Tertulia es un evento cultural que yo realizo el tercer viernes de cada mes en el Miami Hispanic Cultural Arts Center. Ese lugar que popularmente se conoce como La Casona, que ¿verdad? Es un caserón enorme y bellísimo, precioso además. y bello. Y comencé a hacer hace 10 años. Ya yo tengo una trayectoria con esa tertulia de 10 años y en ella trato de entrevistar y conversar con escritores, pintores, actores, directores, músicos y busco una variedad creativa. Incluso tengo frecuentemente a varios escritores leyendo sus obras. Hago una sección dedicada a los poetas u otra a los narradores y se leen cuentos, se leen poesía. Trato que sea un evento dinámico, abierto, acogedor y el hecho de que lleve 10 años no es solamente mi resistencia y la de los directivos de La Casona, sino la del público que acude y me llena allí las presentaciones, señal de que tiene aceptación. Sí, realmente, como tú dices, es una actividad donde tú llevas gente muy creativa, de distintas tendencias, de distintas disciplinas, de distintas especialidades, pero también de distintos orígenes, ¿no? Que eso es muy interesante. Podríamos contarles a la gente un poco quiénes han estado en esos viernes de tertulia que tú, además de conversar y hacerle preguntas y obligar a la gente a hablar de sí mismo y de su obra, lo firmas, eso queda firmado y después recogido en un libro, ¿no? Sí, eso yo lo he firmado, todos los eventos están firmados y sí, vivimos en una sociedad o en una ciudad como Miami que es multicultural, es multiétnica y por lo tanto nuestra vida es multicultural y multiétnica. Es más, este evento es un ejemplo de ello. Tú eres venezolano, yo soy cubano y eso habla de ese dinamismo multicultural y multiétnico. Yo he tenido en mi tertulia a músicos importantísimos como Luisa María Well, una cantante cubana que ganó una medalla Edith Piaf. He tenido a Sandoval, ¿lo tuviste? No, a Sandoval no lo he tenido, no. Pero Arturo Sandoval, ojalá que pudiera haberlo tenido. Pero he tenido a escritores como Hernán Vera, que es argentino, Pedro Medina León, que es peruano, a Camilo Pino, que es venezolano. He tenido... ¿Carlos Alberto Montaner lo tuviste? Tuve a Carlos Alberto Montaner en mi tertulia. También he buscado siempre, a través de esa proyección cultural, que mi centro, mi espectáculo, mi presentación sea un componente para que fluya diferentes ideas y tendencias. La cultura y que sobre todo, Alexis, que me parece importante, que esa fuente de creatividad que existe aquí está creando una cultura miamense que va más allá de la nacionalidad individual de cada uno de los autores que yo presento. Has dicho algo muy importante, esto que ha dicho Luis de la Paz, y es que ya hay como una especie de cultura mayamense. Hay gente en Nueva York que siente que ellos son neoyorquinos, que toda su vivencia es neoyorquina. Esta ciudad tan multicultural, tan diversa, tan múltiple, está generando eso que dice Luis de la Paz, un sentimiento de que somos mayamenses. No, y eso se refleja mucho cuando tú vas a una exhibición de artes plásticas, que puede haber 15, 20, 30 obras de diferentes actores, los tienes allí y tú ves que hay un reflejo del Miami, las calles, los edificios, el downtown, se va reflejando
el lugar donde habitamos. En la literatura ocurre igual. Tú lees cuentos y poemas que están ambientados dentro del contexto local de Miami y en el teatro. Hay obras que tienen como centro o ambientación Miami. De manera tal de que esa creatividad y ese arte miamense se va consolidando y llega un momento que trasciende nuestras propias fronteras y empieza a emanar un contenido que es universal, pero que refleja a una ciudad, en este caso Miami. Oye, fíjate tú, sí, eso es muy interesante lo que estás diciendo y te quiero preguntar, por ejemplo, yo recuerdo porque estuve allí esa noche, que estuvo Luis Díaz, un periodista muy valioso que condujo este programa Foro 17 antes que yo. Estuvo Luis ahí en los viernes de tertulia, ¿no? Sí, yo tuve a Luis Díaz como invitado, precisamente hablamos mucho de esta programación del Canal 17, que fue su creador y al cual todos le debemos estar muy agradecidos. Yo tuve a Luis Díaz. No es que trato de tener, y esto es un buen ejemplo, a personas de diferentes ramas, no solamente la literatura y del arte, sino personas que están vinculadas con otros aspectos de la vida. He tenido a políticos, he tenido a figuras universitarias. ¿Qué político, por ejemplo? No me viene el nombre ahora, porque en realidad fue uno solo, pero lo tuve y he tratado... ¿La Ross Letting no la tuviste? No tuve a Eliana, no. Una gran amiga. Ya son niveles grandes. Gran amiga, no. Sí. Ni a los Díaz Balart tampoco. No, a los Díaz Balart tampoco. Ellos han estado como público en la tertulia, claro, pero nunca los tuve como invitados, o sea, personas a entrevistar, aunque ellos estuvieron allí. ¿Al poeta Albertini lo tuviste? A Albertini lo tuve en la tertulia, a Pedro Corso también lo tuve en la tertulia. Son dos compañeros de aquí que son dos compañeros de acá. De esta programación en español de la televisora pública de Miami, muy valioso. El poeta Albertini es un gran escritor, más bien un narrador. Yo lo llamo el poeta, pero él es más bien un narrador. Y Pedro Corso es el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana. O sea que los tuviste. Los tuve. Que ahora el instituto, y valga la pena mencionarlo, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana va a tener el 24 de febrero del 2024 su primer congreso de la memoria histórica. Yo creo que va a ser un evento muy, pero muy importante para un mejor entendimiento de la situación política y cultural y social de Cuba. ¿Tuviste a Zully Montero, la actriz cubana? La tuve una vez, tuve a Marisol Correa, que es una actriz colombiana. Sí. Tuve a... Alejandra Cosío del Pino, ¿la tuviste? ¿A quién? Alejandra Cosío del Pino, la actriz cubana. Ella ha estado allí, hemos estado invitadas, pero cuando iba a ir no pudo ir y después se ha pospuesto y... Bueno, muy amplia, son 10 años. Así que y la sigues haciendo todos los meses, ¿no? Sigo haciéndolo todos los meses. ¿Cuál es la próxima? La próxima la tengo el día viernes 16 de febrero, que es este mes en que estamos, y voy a tener a un profesor, al profesor Enrico Mario Santí, un profesor cubano que vive en California, que va a presentar un libro sobre la poesía perdida del gran escritor y dramaturgo Virgilio Piñera. Virgilio Piñera, qué maravilla. Sí. Muy, bueno, uno lo conoce por la promoción que siempre le hizo Cabrera Infante a Virgilio Piñera. Sí. Además, la grandeza propia de la obra de... Y esos grandes académicos latinos, cubanos, como el doctor Eduardo Padrón, el doctor Modesto Maidí, que algunos han estado en el viernes de tertulia. A Padrón lo invité y también no se logró la coordinar la fecha, sobre todo en aquella época en que lo invité, él estaba todavía al frente de Miami-Dade College, pero me hubiera gustado muchísimo tenerlo, porque es una persona que yo admiro mucho. Sí, muy, muy valioso. Es una gran huella dentro del mundo académico de Miami, donde... Una gran figura académica, sin ninguna duda. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de algo que yo sé que estás haciendo ahorita y que es muy importante, que es que estás encargado de la página cultural del Diario Las Américas, ¿no? Colaboro con esa página cultural de Diario Las Américas con varias cosas. Escribo fundamentalmente de teatro, haciendo comentarios teatrales. Escribo también de vez en cuando alguna reseña de libros. Entre los temas que abordo también es
presentaciones, y tengo sobre todo una columna que sale los viernes, que es una agenda de lo que está aconteciendo o que va a acontecer a lo largo de la semana en Miami. Es un trabajo bastante difícil, esa es la parte más difícil de mi trabajo, porque es una recopilación de los eventos que van a tener lugar, que entonces yo pongo en una agenda que se publican los viernes. Y Diario Las Américas es un periódico decano de los periódicos en español en el sur de la Florida, y que tiene una gran historia, 65 años de vida. Se fundó en 1953, o sea, tiene 70 años. Por el doctor Horacio Aguirre. El doctor Horacio Aguirre, y que lo mantuvo y le imprimió una gran solidez, y sobre todo le abrió las puertas a los cubanos exiliados, a los periodistas exiliados cubanos, para que escribieran en sus páginas. Hace un poco más de 10 años, el periódico lo vendieron y lo compró un consorcio venezolano que le imprimió un nuevo rostro, y manteniendo el nombre, la marca, y le imprimió un nuevo rostro, y el periódico se ha consolidado y ha crecido enormemente con diferentes ángulos. Uno de ellos es el que yo me enfoco, que es el de la cultura. No, sí, el doctor Horacio Aguirre hizo un gran trabajo por ese rescate de la actividad cultural, política y de toda índole latinoamericana a través del Diario de las Américas. Yo fui beneficiado por él porque fue la primera publicación en la cual tuve una columna. Ahora la tengo en el Nuevo Herald, pero comencé en el Diario Las Américas. Realmente el Diario Las Américas muy valioso. Ahora, en esas reseñas de libros y en esa agenda, ¿cómo te conduces? Explícanos un poquito para que la gente entienda cómo te conduces, cómo seleccionas los libros y cómo seleccionas las actividades culturales que tú crees que debes promover esa semana. Todo es un poco aleatorio, y también está en función de la información que me llega. En ocasiones no me llega información y la descubro en un anuncio en una televisión, o en una pancarta en la calle, o en un póster pegado en una pared, y voy buscando. Cada vez que veo algo que me pueda servir para resaltar la agenda, la voy incluyendo. Yo trato de ser una agenda variada, donde se presente y dé a conocer los eventos literarios, los eventos musicales, todo lo que va a acontecer, la mayor parte de las cosas que van a acontecer en nuestra ciudad, y enfocado fundamentalmente en español. Pero mi agenda tiene vida gracias a que hay otros. Y si alguien quiere tener información sobre esa agenda, ¿cómo hace? ¿Tiene que comprar el periódico o puede entrar en una página web? En la página web de Diario Las Américas, www.diariolasaméricas.com. Okay, y ahí busca en la parte de cultura, y ahí encuentra la agenda cultural. Bueno, ya saben, fíjense ustedes, para orientarse sobre qué actividad cultural a qué actividad cultural uno puede asistir en la semana, ahí tiene la agenda. www.diariolasaméricas.com. Correcto. Luis de la Paz. Ahora fíjate tú, vamos a cerrar este programa tan ameno, tan grato contigo, hablando un poco de ti como editor. Tienes una editora que se llama El Ateje, ¿no? El Ateje me dijiste que era un árbol, ¿no? Un árbol, sí. Cubano. Sí, es un árbol frondoso que da unas frutas rojas. ¿Comestible? Sí, se come, sobre todo, bueno, lo comen incluso los animales, de los cerdos y las gallinas, pero es un árbol, hay 2 o 3 ocasiones que Martí menciona el lateje. Ah, fíjate tú. A la sombra del lateje, porque es un árbol frondoso. O sea, le hizo una reivindicación histórica el apóstol a lateje. Y yo quise utilizar ese nombre, porque originalmente lateje fue una revista literaria en internet, que la tuve desde el 2001 hasta el 2008. Ahora, fíjate tú, ¿qué libros publicados así recuerdas? Bueno, son muchísimos, me imagino, pero ¿cuáles? Háblanos un poco de los libros que has publicado ahí en la editorial El Ateje. Bueno, la editorial tiene tres colecciones: poesía, narrativa y teatro. Y entonces en todos los he publicado. He publicado
quizás uno de los libros que más me ha interesado es publicar libros de autores cubanos o de autores, en este caso han sido cubanos, que han muerto y que han muerto hace muchos años. Y publiqué el año pasado... el rescate de su memoria. Pues. Claro, publiqué un libro que es una colección de un libro de poesía de Roberto Valero, un escritor que murió en el año, de Mariel, y que murió en el año 94 en Washington. También de Leandro Eduardo Campa, un narrador y poeta exquisito que murió, más bien desapareció, y también quise publicar sus libros. Y también publicado de Reinaldo Bragado Bretaña, un escritor y activista político y fundador del movimiento de los derechos humanos en Cuba, que murió en el 2015 en Miami y que acabó de publicar una novela extraordinaria que se llama La muerte cubana de Hemingway. Y después he publicado también, que me ha sido de mucha satisfacción, un libro de poesía de Amelia del Castillo. Amelia del Castillo es una escritora que tiene 103 años. 103 años. Y es una mujer que está muy creativa. Y le publiqué un libro, teniendo ella cuando cumplió 100 años, lo que demuestra que la convierte, desde mi punto de vista, en la primera escritora cubana que publica un libro que tenía inédito con 100 años o más de edad. Qué maravilla. Y así vive aquí, vive entre nosotros, vive aquí en... Sí, vive aquí en Coral Gables. Qué maravilla. Y es un ser extraordinario. Sí, bueno, vale, tengo que felicitarte por todo lo que haces, porque realmente que eres una persona muy versátil, muy diversa, que trabajas muy duro por la cultura. Gracias, mi querido Luis de la Paz, por haber estado aquí con nosotros y con nuestra gente que nos hace la amabilidad de vernos y escucharnos. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado en Foro 17 con nosotros.